Y a propósito del Día de la Infancia, del Día de los Niños en el Mundo, es que recibimos en los estudios de BTV Noticias a Lucía Bernaza, quien es encargada del área de protección de UNICEF Uruguay. Bienvenida, buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Además, ha sido responsable de la elaboración de un informe que fue denominado Panorama de la Violencia hacia la Infancia en Uruguay 2017. ¿Con qué resultados y cuáles son los elementos fundamentales del mismo? Bueno, el informe que nosotros presentamos el viernes de la semana pasada reúne todos los datos disponibles sobre prevalencia de la violencia hacia la infancia en Uruguay y también sobre la atención, la detección de casos de violencia en el país. Con cifras preocupantes. Mencionaba que este informe, el 55% de los niños de entre 2 y 14 años aquí en Uruguay sufrieron algún tipo de maltrato. Sí, ese es un dato sobre prevalencia, específicamente es una encuesta que hizo UNICEF hace unos años ya, donde le pregunta a los adultos si ejerció algún tipo de violencia hacia alguno de los niños a su cargo, y ese dato reúne la violencia psicológica y también la violencia física. Otro dato impactante es que uno de cada 5 adultos admite haber ejercido violencia física hacia uno de los niños a su cargo. A propósito de este documento, lo que se busca entonces es buscar políticas que reviertan esta situación. Es motivador de nuevas acciones porque las que están aplicadas al momento en nuestro país no son las suficientes. Sí, en realidad este informe nos deja varias conclusiones. La primera tiene que ver con que Uruguay se ha concentrado en los últimos años y ha logrado bastantes avances en lo que es la detección. Ahí en la publicación aparecen los datos del CIPIAB que se presentan siempre en abril, que muestran que en 5 años se triplicó, digamos, la detección de casos de violencia. Lo que nosotros concluimos es que falta hacer énfasis en las políticas de prevención. Tenemos como una hipótesis que la violencia como método de crianza está bastante generalizada, que hay mucha gente que utiliza la violencia física o incluso la violencia verbal para educar a sus hijos porque no conoce o no tiene otras herramientas y desconoce los perjuicios que eso causa en el desarrollo. Seguramente mucha gente lo hace pensando que eso está bien, a mí me pegaron y no pasó nada, digamos. Y eso se necesitan políticas activas de prevención, ¿verdad? A propósito de lo que mencionabas, ¿qué rol juega el adulto en todo esto? En lo que tiene que ver cómo se desempeña frente al niño, ¿los justifica los hechos de violencia, los naturaliza, los denuncia? ¿Cuál es la tendencia acá en Uruguay? Bueno, hay varios fenómenos. Uno es la violencia entre adultos, que este informe también lo muestra, que hay muchos niños que son testigos de violencia en la pareja. Hay un reprocesamiento de una encuesta de violencia basada en género, donde también casi 1 de cada 5 niños es testigo de violencia de género en su casa, ¿no? Eso se aprende y se reproduce. Y después está todo el capítulo que tiene que ver con que solemos justificar, el informe también presenta un estudio cualitativo que hicimos con la consultora Cifra, solemos justificar la utilización de la violencia física y como la palmada, el golpe, para corregir, para disciplinar, y por esto que yo te decía, hay mucho de eso, bueno, pero a mí me lo hicieron y acá estoy, ¿no? Y en realidad está comprobado, se sabe, por eso hay una ley que prohíbe el castigo físico, que la violencia verbal y la física tienen consecuencias importantes en el desarrollo de los niños, ¿no? A propósito, ¿cómo se genera, en base a todo esto que mencionamos, un cambio cultural en el país? No es sencillo, obviamente. No es sencillo. Nosotros queremos aportar nuestro grano de arena y estamos trabajando en una campaña y una generación de herramientas de crianza, que le llamamos nosotros, pero tiene que ver con eso, con un cambio cultural, con que los padres muchas veces quieren hacer el bien y están errando de camino, y también hay un reclamo en estos focus group, sale mucho de esto, de herramientas. Bueno, pero si yo tengo que corregir a mi hijo y no le puedo pegar o no lo puedo insultar, ¿qué puedo hacer? Y bueno. ¿Y en la práctica cómo llevan adelante esta campaña? ¿Tienen conversaciones con centros educativos, con hogares? La campaña la estamos diseñando y la vamos a lanzar en febrero. Lo que estamos haciendo, bueno, primero son mensajes como para tratar de romper algunos mitos y después generando herramientas concretas para las familias, para todas las familias. Nosotros ya tenemos una guía de crianza para los niños más chiquitos que en su momento se distribuyó, por ejemplo, en todos los CAIF y que está disponible para bajar de la página de UNICEF, pero vamos a hacer una campaña bastante intensiva y con algunos consejos de crianza un poco más.
Lucía, ¿qué diferencias podemos tener en base a estos datos que ustedes nos aportan en lo que tiene que ver con violencia de género, violencia comunitaria, violencia intrafamiliar? Sí, este informe, que esperemos que sea el primero, porque es un área que nosotros queremos profundizar. Una de las conclusiones es que se necesita mucho más investigación y se necesita visualizar en los registros administrativos lo que es violencia hacia la infancia. Por ejemplo, en las denuncias de violencia doméstica que se presentan regularmente no está discriminada la violencia directa hacia los niños. No me acuerdo la pregunta que me habías hecho, que me dijiste. No, sencillamente porque notoriamente hay casos con frecuencia que se dan dentro de los hogares. Porque con mayor frecuencia, digo yo, porque también se generan los centros educativos, en las pequeñas comunidades. Lo mencionábamos días pasados con un consultor precisamente colombiano que nos visitaba, de que los hogares se han vuelto hoy día, lamentablemente, nido de violencia en algunas situaciones que son extremas. Sí, este informe específicamente aborda el tema de la violencia intrafamiliar, y la violencia de género la aborda en el ámbito familiar, digamos. Nosotros decidimos hacer ese énfasis también porque en los niños más pequeños es donde pasan la mayoría del tiempo, en los niños más pequeños es donde tiene el mayor impacto para el desarrollo, y porque la violencia en otros ámbitos se detecta, digamos, cuando sale el ámbito público. Por ejemplo, las escuelas cumplen un rol muy importante en la detección de la violencia intrafamiliar y también en el propio centro educativo, pero la familia, las puertas cerradas, digamos, es lo que más nos preocupa. Una pregunta para finalizar. ¿Se denuncian mayormente ahora los hechos de violencia en lo que tiene que ver con la infancia específicamente? ¿La gente se anima a denunciar más estos casos? Sí, nosotros no tenemos, ya digo, en el tema de denuncias de violencia doméstica, no podemos reconstruir un histórico. En los comportamientos del día a día. Sí, yo creo que sí, que por suerte tenemos menos tolerancia a la violencia y denunciamos más, y también se demuestra a través de los casos atendidos por el CIPIAP, porque han crecido enormemente.